pruebas habrá, pequeñas, grandes vendrán. A los que aman a Dios, les va para bien. La 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 la. Algunas veces nos pasan cosas que no comprendemos, algunas pruebas que no entendemos, pero Dios sabe por qué, sí sabe por qué. Nos preocupamos sabiendo que Dios está con nosotros, que nos lo ha prometido, y en Él debemos confiar, sí debemos confiar. Muchas pruebas habrá, pequeñas, grandes vendrán. A los que aman a Dios, les va para bien. La 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 Pueden tomarse así. Ahora le dejo el tiempo al pastor. Bien, vamos a dar la oportunidad a que los niños pasen a su clase, todos los niños, los jóvenes también, todavía que están acá. Gracias a Dios por los niños y gracias a Dios también, ¿verdad? Porque pues se portan bien, ¿verdad? Es una de las cosas que pues es importante también que ellos estén aquí, que aprendan, ¿verdad? Esa reverencia al Señor, que durante el programa pues es necesario guardar silencio, ¿verdad? Poner atención, poder estar también participando, cantando, ¿verdad? Y creo que eso es algo que a los niños se les da, ¿verdad? Y que ellos quieren hacerlo desde bebecitos, todavía no hablan y ya están cantando, ¿verdad? Y ya quieren cantar también y gracias a Dios por ello, hermanos, y pues es una bendición también el que puedan tener su clase, al igual que los jóvenes, y pues sigamos orando, hermanos, por cada uno de ellos en la cadena de oración. Gracias a Dios por la cadena, amén. Gracias a Dios porque pudimos participar, estar, y yo estoy seguro que algunos, ¿verdad? Aunque no se anotaron, ¿verdad? Porque tal vez no tenían bien definido su horario, pero pudieron estarlo haciendo también, ¿verdad? Poder estar orando. Algunos hermanos que nos habían anotado en un horario y después los vimos, ¿verdad? En otro horario, nos hicieron saber que estaban en otro horario orando. Gracias a Dios también por eso, porque en verdad que la palabra de Dios nos muestra que la oración eficaz del justo puede mucho. No es nuestra oración, es el Señor, pero a través de la oración, ¿verdad? Es que nuestro Dios obra, ¿verdad? Nuestro Dios también se manifiesta y gracias a Dios por ello. Les invito a que abran sus Biblias en Colosenses. La carta a los Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Nuestro hermano Osvaldo, ¿verdad? Y Ode estaban muy emocionados también desde allá, ¿verdad? Desde Estados Unidos se conectaron también en la cadena y después era su primera vez que participaban en algo así, ¿verdad? Y gracias a Dios por la bendición también, ¿verdad? Que fue para sus vidas y la de nosotros también, ¿verdad? Yo le decía, pues a mí me contagian, ¿verdad? Ese gozo es contagioso, ¿verdad? Y es lo que queremos, ¿verdad? Ser contagiados los unos a los otros por cada una de las bendiciones que recibimos del Señor. Y gracias a Dios, hermanos, por ese tiempo y por lo que el Señor hizo y por lo que el Señor va a hacer, porque esa es la esperanza que tenemos en Él, ¿verdad? Y que el Señor va a orar. Hermanos, Colosenses capítulo 2. La carta a los Colosenses, hermanos, fue escrita ¿por quién? Por el apóstol Pablo, por el apóstol Pablo la escribió, ¿verdad? Colosas era una ciudad pequeña, ¿verdad? Que pues en Asia Menor, actualmente es Turquía, ¿verdad? En donde se había establecido una iglesia por el ministerio de Pablo, pero no fue Pablo quien la inició, se cree, ¿verdad? Y lo más probable es que haya sido así, que fue Epafras, ¿verdad? Un discípulo de Pablo, ¿verdad? Que se convirtió a través de su ministerio, de su predicación. Él regresó muy animado, ¿verdad? Muy animado, ¿verdad? Como nos sucede cuando nosotros conocemos al Señor, cuando nosotros le recibimos, cuando nosotros encontramos en Él todo lo que necesitamos, que queremos que otros también lo sepan, ¿verdad? Y queremos compartirlo. Él llegó con los suyos y
comenzó a predicar de la palabra de Dios y se establece, ¿verdad? Ahí en la casa de Filemón, ¿verdad? Se establece, creemos que fue en la casa de Filemón, esta iglesia, ¿verdad? En donde estaba ahí siendo ministrados por él, y gracias a Dios por ello, hermanos. Y podemos ver también que aunque Pablo no les conocía, en este capítulo nos deja ver que tenía una gran preocupación por ellos. Tenía una gran preocupación. De hecho, en el versículo 1 dice que sostenía una gran lucha. Miren, ayúdenme a leer capítulo 2, versículo 1 de aquí de Colosenses. ¿Qué dice? Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, porque aunque Pablo tenía el deseo, tenía la intención de poder estar con ellos, pues no podía porque estaba encarcelado. Así que él tenía una gran lucha, él tenía una gran carga por ellos. De hecho, en el capítulo 1 dice que oraba por ellos, que estaba en oración por ellos. Eran uno de sus peticiones. La iglesia de Colosas, de la Odisea, era una petición en cada uno de los tiempos que Pablo tenía de oración. Y pedía y rogaba a Dios por ello. Pero no solamente aquí, en el capítulo 2 también podemos ver que en verdad tenía esa preocupación, porque había muchas herejías que estaban golpeando fuertemente la iglesia. Y esto le preocupaba a Pablo. Una de ellas era que está bien que creyeran en Cristo, pero que no era suficiente. Que no era suficiente creer en Cristo. Que no era suficiente haber encontrado en Él la salvación. Que había algo más. Que era necesario hacer algo más, como hoy vemos todos, ¿es cierto? Las religiones, las sectas, es lo que presentan, ok, sí, Cristo, pero algo más. Algunos de hecho hacen un lado a Cristo y te presentan algo más, ¿cierto? Un evangelio diferente. Pero ellos estaban tratando de agregarles, y es por eso que Pablo les escribe con este propósito, para que nadie les engañara. Miren lo que dice el versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, ¿verdad? Porque eran palabras contundentes, persuasivas, insistentes, ¿verdad? Que tenían un gran, ¿verdad? Lo predicaban o lo hablaban con gran denuedo, ¿verdad? Que muchas veces eran tambaleada su fe, algunos eran convencidos, pero también lo vemos en el versículo 16. Miren lo que dice el versículo 16. ¿Qué dice? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, ¿verdad? Porque algunos los juzgaban, inclusive los condenaban, algunos legalistas, ¿verdad? Por algunas de las situaciones, ¿verdad? Lo que estaban haciendo, lo que estaban llevando a cabo. Y en el versículo 18 también dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. ¿Qué dice el 19? Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que ha dado Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, les dice Pablo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Al participar de ello, ¿verdad? Se destruyen. Tales cosas no tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Tal vez, ¿verdad? Esto te podría dar, ¿verdad?, cierta reputación de que tienes un gran dominio propio, ¿verdad? Que puedes controlarte, ¿verdad? Pero no tiene ningún valor, no tiene ningún poder, no tiene ningún efecto contra los apetitos, ¿verdad? Con los cuales nosotros estamos luchando de nuestra naturaleza pecaminosa. Esa inclinación a pecar no tienen valor alguno. Es por eso que les escribe que la única manera de nosotros poder vencer la carne, poder vivir como Dios quiere, es a través de Cristo, en quien tenemos todas las cosas. Estamos completos porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Él, porque Él fue el que triunfó contra el pecado y ahora nos da la victoria a nosotros. Triunfó contra las huestes espirituales de maldad. Miren lo que dice, hermanos, del versículo 8 al versículo 15. Aquí en el capítulo 2, ayúdenme a leer ustedes el 8. ¿Qué dice? Mirad que nadie se engañe por medio de sus costillas,
Y es que esto es en verdad, hermanos, algo para tomar en serio. Por eso le preocupaba a Pablo, por eso les invita a mirar, por eso les invita a observar, por eso les invita a ejercer discernimiento, para que nadie los engañara. Y más en este tiempo, hermanos, en donde hay diferentes vientos de doctrina, ¿cierto? A través del internet tenemos que tener mucho cuidado, y estas palabras debemos hacerlas nuestras también. Una vez más leo el 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Qué dice el 9? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y luego dice en el 11, lo leo yo: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. 12, ustedes sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. El único que puede ayudarnos a obtener la victoria y vivir como a Dios le agrada es nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Pablo, cuando les escribe a los filipenses, les dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que me fortalece, y en Él es que puedo todas las cosas, ¿verdad? Las puedo en Él. Y aquí nos da varias razones para que nosotros estemos confirmados, como ahorita vamos a estar viendo en la fe, estemos asegurados, estemos firmes, hermanos, y que no seamos engañados. Pero ante esto, hermanos, en este pasaje podemos ver lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué es necesario que hagamos, hermanos? Miren lo que dice el versículo 6 y 7, que es la base de nuestro mensaje. ¿Qué dice el versículo 6 y 7? Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Una vez más, leámoslo, por favor. ¿Qué dice? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. En estos versículos podemos ver lo que Dios quiere de nosotros y el cómo lo quiere. Lo que Dios quiere y el cómo lo quiere. Así que yo les pregunto, hermanos, si lo alcanzan a ver, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros, o qué es lo que Dios quiere de acuerdo a estos versículos? Que caminemos con Él. Así es. Arraigados. ¿Qué es lo que quiere, hermanos? Que caminemos, que andemos en Él, ¿cierto? Que andemos en Él. Y ahora, ¿cómo lo quiere? ¿Cómo lo quiere? Lo que decía nuestra hermana, ¿no? Arraigados, ¿qué más? Sobreedificados, ¿qué más? Confirmados, ¿qué más? En la fe, ¿y qué más? Abundando en acciones de gracia. Pero también podemos ver que lo quiere, ¿verdad? Esto lo quiere así, ¿verdad? Como nosotros le recibimos desde el principio. Y esto es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana, hermanos. El título de la enseñanza es andar en Él. Ese es el mandato. Eso es lo que Dios quiere, pero vamos a ver también cómo lo quiere. Pero antes de eso, hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por permitirnos estar aquí, dispuestos ya, Señor, para poder ver las maravillas de tu ley. Queremos rogarte, queremos suplicarte, Señor, que tú
abras nuestro entendimiento como siempre lo haces, que apliques a nuestra necesidad, a nuestras circunstancias, Señor, a aquello, Padre bendito, esa obra que tú quieres seguir haciendo en nuestras vidas, Señor, que nosotros podamos ser sensibles a tu voz, Señor, que podamos seguir aprendiendo de tu palabra y que podamos, Señor, como lo hemos visto en la lectura, poder seguir caminando, andando en nuestro Señor Jesucristo, así como tú lo quieres. Toma el control de este tiempo, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El versículo 6 comienza diciendo, hermanos, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cierto? Y la pregunta obvia es, ¿cómo le habían recibido? ¿Cierto? Porque dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Esto es muy importante porque así como le habían ellos recibido, de la misma manera era necesario que anduvieran, que continuaran en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Y es que la vida cristiana, hermanos, debe de continuar después de recibir a Cristo tal y como inició, ¿cierto? O mejor podríamos decir, pero hablando del inicio, ¿cómo es que iniciamos en la fe? ¿Cómo es que iniciamos en nuestro Señor Jesucristo? De la misma manera debe de continuar. Debemos seguir avanzando. Esta es la razón por la que nuestro Señor Jesucristo, cuando le escribe a las iglesias ahí en Apocalipsis, le escribe a la iglesia de Éfeso en capítulo 2 y les dice que tenía contra ellos ¿qué? Que habían dejado su primero. ¿Qué quiere decir eso? Que habían dejado esa manera, ese amor, ese gozo, ¿cierto? Esa entrega, ese compromiso con la cual se habían rendido al Señor en sus inicios. Habían dejado, lo habían olvidado, no estaban continuando, habían perdido el gozo, habían perdido el ánimo, ¿verdad? Seguían trabajando, pero no se deleitaban ya en el Señor. Ya no era para ellos un deleite, cuando dice la palabra de Dios que en la presencia de nuestro Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Pero con el pasar del tiempo, con el golpear de las olas, ¿verdad? De las pruebas, los vientos que azotaban sus vidas, ellos comenzaron a perder ese amor, ese gozo, ese ánimo, ese deleite, ¿verdad? En el Señor. Comenzaron a perderlo de tal manera que el Señor Jesucristo les dice, hay muchas cosas buenas, iglesia de Éfeso, en ustedes, y lo resalto, pero tengo contra ustedes que han dejado su primero. ¿Y qué es lo que tenían que hacer respecto a eso, hermanos? Tenían que reconocerlo, ¿cierto? Recordar, ¿verdad?, de dónde habían caído, cuál era la situación en la que se encontraban cuando habían venido al Señor. Tenían que arrepentirse y tenían que volver, ¿verdad?, a hacer esas primeras obras, aquellas cosas, ¿verdad?, en las cuales se deleitaban. Era necesario hacerlas, aquellas cosas que habían dejado de hacer. Y esto es algo muy parecido a lo que el apóstol Pablo les dice aquí a los de Colosas. Les dice, ¿verdad? Dice, porque dice en el versículo 6, y me ayudan a leerlo nuevamente, ¿qué dice? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Gracias a Dios, porque ellos parece ser que no lo habían perdido, pero corría el peligro, ¿cierto?, de perder ese primero. De perder, ¿verdad?, ese entusiasmo, esa convicción, ese compromiso. Por eso les dice, de la manera que haber recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. ¿Y cómo fue que le recibieron? Aquí en el capítulo 1, vamos al capítulo 1, del versículo 1 al 6, Pablo comienza su carta saludándolos, ¿verdad? Bueno, vamos a saltarnos el 1 y el 2 para ahorrar el tiempo y vamos a leer desde el 3, del 3 al 6. Y Pablo habla precisamente de esto. Miren lo que dice el 3. Ayúdenme a leerlo, por favor, hermanos. ¿Qué dice 1:3? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. 5. A causa de la esperanza que os da guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. ¿Qué dicen?
desde el día que oíste y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Cómo es, hermanos, que ellos habían conocido? ¿Cómo es que fue que recibieron el Evangelio? Principalmente en el 4 y en el 6, ¿verdad? Nos dice que lo hicieron con fe, ¿cierto? Y esa fe todavía continuaba, estaba presente. Pero luego al final del 6 nos dice que ellos oyeron y conocieron la gracia de Dios, ¿cómo? En verdad. Lo recibieron en verdad, genuinamente. No fue, hermanos, por emociones, ¿cierto? No se dejaron llevar en un momento de emoción, ¿verdad? Que como la espuma, ¿verdad? Sube y después así mismo se baja y se les pasó. No, fue sinceramente, con un corazón sensible, con un corazón arrepentido, reconociendo su pecado y volviéndose al Señor de verdad. Y comenzaron a caminar, y el Espíritu Santo, como hace esa preciosa obra, comenzó a obrar y a realizar esos cambios en sus vidas. Así lo recibieron ellos, de verdad, de manera genuina, hermanos, comprometida con el Señor. Y les dice Pablo, bueno, pues de esa manera, así como lo recibieron, es necesario que sigan, que continúen, que anden en Él, hermanos. Que era necesario, si habían iniciado por fe, debían continuar como no por obras, que era uno de los problemas que otras iglesias batallaban, ¿cierto? Que querían agregarle obras, ¿verdad? Pero la salvación, ¿verdad? No se obtiene por medio de las obras. Las obras vienen como resultado de esa fe genuina. Pero es necesario que se habían iniciado por fe, continuaran por fe. Si habían iniciado con Cristo, debían continuar siguiendo ¿a quién? A Cristo, porque ese es el cristianismo. Un cristiano es un seguidor, es un discípulo de Cristo, es un aprendiz de Cristo. Y era necesario que así continuaran, que así siguieran, hermanos. Y es que el cristianismo no es solo recibir a Cristo, es vivir como Cristo, es andar como Él anduvo. Ahí miren, vamos nuevamente a Colosenses capítulo 2, versículo 6, pero también ahí en primera de Juan podemos ver, primera de Juan 2:6, que dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Y aquí Pablo lo está diciendo nuevamente. ¿Qué dice nuevamente el versículo 6, Colosenses 2:6? ¿Qué dice? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, de la misma manera, anden en Él. Andar en Él, hermanos. La palabra andar viene del griego peripateo, que significa caminar alrededor. Y esto me llamó mucho la atención, de hecho me gustó esta definición, en donde la palabra peri significa alrededor, como en la palabra perímetro. ¿Qué es el perímetro, hermanos? En pocas palabras podríamos decirlo, ¿verdad? El contorno, ¿verdad? De un área, ¿verdad? De un objeto, ¿verdad? De una figura. Ese es, mejor dicho, una figura. Ese es el perímetro. Y fíjense lo que está diciendo aquí. La palabra andar, el griego peripateo, significa caminar alrededor, en donde la palabra peri significa alrededor, como en la palabra perímetro. Por lo que andar en Él quiere decir que Cristo sea nuestro perímetro. Que Cristo sea nuestro perímetro, en donde nosotros caminemos, en donde nosotros andemos, alrededor del cual nosotros vivamos de acuerdo a Él, vivamos de acuerdo a su palabra, hermano. Y esto es algo que Dios le hizo ver a su pueblo desde el Antiguo Testamento. La importancia de que ellos anduvieran en Él, siguiéndole en sus caminos. Miren lo que dice Deuteronomio 13. Vamos rápido, hermanos. Deuteronomio 13, versículo 4. Deuteronomio 13:4, si usted no alcanza a leerlo, puede poner atención, ¿verdad? Si no llega ahí, pero los que ya llegaron, ¿verdad? Ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice Deuteronomio 13:4? Dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Ahora, todos los demás que llegaron, ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice Deuteronomio 13:4? ¿Qué dice? En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Esto es algo que nuestro Dios siempre ha querido. Y cuando el pueblo de Israel, hermanos, falló
y se alejó de Dios, se apartó de Él, hermanos, que no había andado de acuerdo a la ley de Dios, sino de acuerdo a las naciones paganas, Dios a través de sus profetas, principalmente de Jeremías, hermanos, les exhortó a volver a las sendas antiguas, a ese camino que Él había trazado desde el principio. Dice ahí en Jeremías capítulo 6, versículo 16, Jeremías 6, versículo 16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Qué tremendo es eso. El pueblo se alejó de ese camino, de esa senda que el Señor había trazado, ¿verdad? Desde el principio de su creación, de todas las cosas. Dios les exhorta a volver, sin embargo el pueblo dijeron, pero el propósito de Dios es que andemos, y vemos las consecuencias de su vida, ¿cierto? Hermanos, por eso la exhortación de la palabra de nuestro Dios a que nosotros sigamos ese camino, nosotros andemos en nuestro Señor Jesucristo, que vivamos como a Él le agrada, hermanos. Dios quiere que andemos en sus caminos, y lo mejor para nosotros, hermanos, es hacerlo, ¿cierto? Es andar en Él, es andar sus caminos. Por lo que si hemos recibido a Cristo, hermanos, es necesario que andemos en Él, porque aquí comienza todo. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Si alguien aún no ha recibido a Cristo, no puede andar en Él, porque el mandato es que andemos así como le recibimos, de la manera en la cual le recibimos. De hecho, de tal manera que el primer paso debería ser ¿cuál? Recibir a Cristo. Y entonces si ese mandamiento se aplica, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar, seguirle, porque eso es lo que debemos hacer, hermanos. Dios quiere que andemos, que le sigamos. Pero ahora, no solo se trata de andar y ya, hermanos. La palabra de Dios también en el versículo 7 abunda un poco más, y el apóstol Pablo nos dice cómo debe de ser este andar. Y quiero que ustedes me lo recuerden, hermanos. ¿Cómo debe de ser este andar? En el versículo 7, ¿qué dice? Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Cómo debe de ser este andar, hermanos? En primer lugar, ¿cómo debe de ser? Número 1, Arraigados en Cristo. Y esto es muy importante, hermanos, porque yo creo que todos, sin duda alguna, todos sabemos muy bien la importancia de las raíces para toda vida vegetal, ¿cierto? Para toda planta. Las raíces son fundamentales. ¿Qué pasa si una planta no tiene raíces o es cortada desde la raíz? ¿Qué va a pasar con esa planta? Se va a secar. Es muy importante, las raíces son fundamentales, son esenciales, porque de ellas depende su nutrición, que estén nutridas, tengan todos los nutrientes. De ellas depende su sostenimiento, ¿cierto? De ellas depende inclusive su firmeza, ¿cierto? La firmeza que tengan ellas, pero también depende su fructificación. Si una planta, hermanos, no tiene buenas raíces, no va a haber fruto, ¿cierto? No va a haber fruto. Pero ahora, como vamos a estar viendo más adelante, no solamente son las raíces, también depende de ¿qué? De la tierra, ¿cierto? Donde esté echando esas raíces. Porque si la tierra no tiene la humedad, no tiene los nutrientes necesarios, no importa cuántas raíces eche, de la misma manera el resultado va a ser sequía. Va a ser el mismo resultado. Es por eso, hermanos, que la palabra de Dios nos invita, porque en lo espiritual sucede lo mismo, a que nosotros andemos arraigados en nuestro Señor Jesucristo. El único que tiene todo lo que necesitamos, como ya lo vimos, estamos completos en Él, para florecer, para fructificar, así también como para mantenernos firmes y no caer cuando los vientos y las tormentas golpean nuestra vida. Que nosotros nos mantengamos firmes, hermanos. Y es que el diccionario define la palabra arraigar como echar o criar raíces, establecer, fijar firmemente una cosa. Por lo que la palabra arraigado tiene la idea de ser enraizado,
de echar raíces que se adhieran fuertemente a la tierra y que por lo tanto sea difícil de extirpar o extraer. Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando han limpiado sus jardines, ¿verdad? Y donde tienen pastito, o cuando sale hierba, ¿verdad? Porque a veces nosotros no tenemos pasto, pero de repente sale hierba. Y uno llega bien valiente, ve ahí por ahí una matita o algo y dice, ay, ahorita la voy a arrancar. Y cuesta trabajo, ¿verdad? Porque aunque esa plantita se ve pequeñita, se ve insignificante, está como arraigada. Está arraigada, aun cuando sus raíces son muy delgaditas, sin embargo son muchas, ¿cierto? Y se agarran, se adhieren de tal manera que cuando uno la quiere sacar, cuando uno la quiere extraer, cuesta trabajo. Claro, ya uno se acomoda, ¿verdad? Dice, ¿cómo? Entonces ahí está uno y logra sacarlo. Pero cuesta trabajo. Hermanos, eso debería ser una realidad en nuestra vida. El enemigo, Satanás, sus demonios, el mundo, nuestra carne, constantemente están tratándonos de quitar, de mover, ¿cierto? De sacar, hermanos, ¿de dónde? De los caminos del Señor. De mover de la palabra de nuestro Dios. De que nosotros, hermanos, no estemos firmes, sino que caigamos. Por lo que la pregunta es, ¿estamos arraigados así en Cristo? ¿Fuertemente adheridos a Él? ¿Estamos, hermanos, fuertemente adheridos a su palabra? ¿Somos difíciles de mover de su voluntad y de sus caminos? ¿O somos fácilmente extraídos de lo que Dios quiere? Dios nos ha mostrado su voluntad, lo que Dios quiere, pero fácilmente cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, ¿verdad? Somos movidos, somos extraídos, ¿verdad? Somos sacados de ahí, ¿verdad? Porque entonces tambaleamos, ¿verdad? Y nos movemos. Hermanos, dice la palabra de Dios que es necesario que andemos en Él como fuertemente adheridos, hermanos. Es necesario que echemos raíces y que cada día nos arraiguemos más a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ahora, para esto es necesario, en primer lugar, que nos plantemos en su palabra. Que nos plantemos en Él y en su palabra, como el hombre bienaventurado del Salmo 1, ¿cierto? Miren lo que dice el Salmo 1, recordémoslo, hermanos. Salmo 1. Cuando meditamos cada día, cuando la escudriñamos, somos comparados, ¿verdad? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué, hermanos? Porque de la manera que recibió el Señor, así continúa, sigue deleitándose en la palabra del Señor, meditando en ella de día y de noche. ¿Cómo va a ser? ¿Qué dice el 3? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace. Hermano, necesitamos arraigarnos en nuestros centros. Para esto es necesario plantarnos cada día en su palabra, hermanos. Pero también es necesario, hermanos, plantarnos en su casa, en el templo, en la casa de nuestro Dios. Miren lo que dice el Salmo 92. Salmo 92. Salmo 92. Versículo 12 al versículo 15. A mí me gusta mucho esta porción. Yo creo que ustedes también. Miren lo que dice el versículo 12 al versículo 15. ¿Qué dice? El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Y es que el apóstol Pablo dice, cuando les escribe a los Corintios, ¿verdad? Les dice que aunque este hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva de día en día, ¿verdad? Y es por eso que dice aquí en el versículo 14, aún en la vejez fructificarán, estarán como vigorosos y verdes. Yo no sé si aquí sacaron el dicho, ¿verdad? Que dice viejos los cerros y aún reverdeces, ¿verdad? Yo no sé si creen que lo sacaron, pero lo dice la palabra, es, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos. ¿Cuándo, hermanos? Cuando nos plantamos en la casa de nuestro Dios.
Cuando nadie ni nada nos mueve de la casa de nuestro Dios. Por eso hoy se vio a mi estado en la mañana, ¿verdad? Hoy es día, ¿verdad?, de ir a la iglesia, de asistir. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy, en medio de mi hermano. Necesitamos plantarnos en la casa de nuestro Dios. Pero a veces somos fácilmente movidos. Fácilmente movidos. Fácilmente, hermanos, desplazados. Tenemos que arraigarnos en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que arraigarnos en su palabra. Tenemos que arraigarnos, hermanos, en su casa, hermanos, en la iglesia que Él ha instituido, hermanos, para poder estar firmes. Miren lo que dice en el 12. Dice en el 12: el justo florecerá como la palmera. ¿Por qué no utilizó un árbol más bonito? Las jacarandas, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo dan, verdad, esas florecitas tan bonitas, verdad? ¿Por qué no lo puso otros árboles, verdad? Dice, crecerá como cedro en el... Hermano, las palmeras son de las plantas o de los árboles más resistentes, ¿cierto? Más resistentes. No fácilmente son derribados. Vienen tormentas tropicales, vienen vientos muy fuertes, ¿cierto? ¿Y qué pasa con las palmeras? Se doblan, pero no se caen. Se doblan, pero no son desarraigados, porque tienen raíces fuertes, porque están fuertemente arraigados. Y así debemos ser nosotros también, hermanos. Vienen las pruebas, nos golpean, a veces nos doblamos, pero con la ayuda del Señor, ¿qué hacemos? Nos levantamos, como dice la palabra de Dios. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos como, no por nosotros, sino por nuestro Señor Jesucristo y su palabra. ¿Cuándo? Cuando nos arraigamos, cuando nos adherimos fuertemente, cuando hemos echado raíces y esas raíces han profundizado en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra, de tal manera que se han adherido que cuando vienen las pruebas nosotros podemos mantenernos firmes. Hermanos, dice la palabra de Dios, el mandato es que andemos en Él como arraigados en Cristo, arraigados en su palabra, plantados en su casa. Pero número 2, también nos dice, hermanos, el mandato es andar en Él. ¿Cómo debe de ser, hermanos, este andar? Número 2, ¿cómo debe de ser? Así es, sobreedificados en Cristo. Vamos a volverlo a leer, ayúdenme a leerlo. Colosenses 2, ayúdenme a leer versículos 6 y versículo 7, por favor. ¿Qué dice, hermanos? Dando de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Dice las primeras 5 palabras: arraigados y sobreedificados. Y es que, hermanos, la vida cristiana no es estática. La vida cristiana es de continuo crecimiento. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo quiere el Señor que crezcamos? Siempre. Fíjense, en la primera utiliza la ilustración, ¿verdad?, de una planta, ¿verdad? Para decirnos que es necesario que, así como la planta echa raíces y se arraiga, de la misma manera es necesario que nosotros lo hagamos. ¿Para qué? Para seguir creciendo. Pero en esta segunda ilustración, en esta segunda metáfora, utiliza esta metáfora, hermanos, de la construcción, ¿cierto? De la edificación. Ya no de una planta, sino de una construcción, de un edificio, el cual no debe de quedarse solamente en los, ¿cómo se llama lo que va hasta abajo? Cimientos, parecido a las raíces, ¿cierto? Cimientos, en los fundamentos, siendo necesario que se edifique más, pero no solamente en la primera planta, sino que es necesario que se sobreedifique. Es necesario que se edifique sobre lo que ya se ha edificado. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros, hermanos, andemos en Él, siendo sobreedificados, hermanos. No solo se trata de edificar, sino es necesario también que sobreedifiquemos, es decir, que edifiquemos sobre lo que se ha edificado, porque el Señor, hermanos, quiere perfeccionar esa obra. El Señor no la quiere dejar en obra negra, ¿cierto? El Señor quiere detallarla, ¿verdad? Quiere terminarla, toda la obra que está en los planos, ¿verdad? Que tiene ahí todo lo que el Señor ha pensado, todo lo que el Señor ha planeado, lo quiere llevar a cabo.
quiere que se siga sobreedificando. Decir, no, es que ya con este piso, Señor, no. Yo te he pensado en ti en un edificio, ¿verdad? De varios pisos, ¿verdad? Con diferentes salones, diferentes cuartos, ¿verdad? Yo quiero hacer una obra en tu vida, ¿verdad? Y quiero terminarla, quiero acabarla. Por eso Pablo decía, estando persuadido de eso, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesús. ¿Cómo debemos andar en él, hermanos? Sobreedificados en nuestro Señor Jesucristo, hermano. Miren lo que dice 1 Corintios 3, versículo 6 al versículo 11. 1 Corintios 3. ¿A cuántos de ustedes les gustaría quedarse en obra negra, hermanos? Yo creo que todos queremos, ¿cierto? Nos gustaría, ¿verdad?, ver toda esa obra que el Señor quiere llevar a cabo en nuestra vida, ¿verdad? Hermanos, necesitamos sobreedificar. Miren lo que dice 1 Corintios 3, versículos 6 al 11. Todos tenemos que llevar un letrero que dice: el Señor no ha terminado, ¿verdad? En construcción. Todavía el Señor sigue construyendo. La obra no se ha terminado, ¿verdad? Todavía no se ha concluido. El Señor sigue trabajando. Miren lo que dice 1 Corintios 3, versículos 6 al versículo 11. Ayúdenme a leer lo que dice. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Una vez más el 10, ¿qué dice? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire. ¿Cuándo se puso el fundamento? Cuando recibimos a Cristo, cuando se nos predicó el Evangelio y nosotros tomamos la decisión de poner nuestra fe en Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados, invitarle a entrar en nuestra fe. Ahí se puso el fundamento. Y dice Pablo, yo puse el fundamento. ¿Por qué? Porque Él les predicó el Evangelio, ¿cierto? Ellos lo recibieron, ¿verdad? Y dice en el 11, ¿cuál es el fundamento? Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cuál es? Jesucristo. Pero luego habla Pablo en el 10, dice, y otro edifica encima, ¿verdad? De ese fundamento, ¿verdad? Hay otros que han edificado encima. Pero algo que lo cual tenemos que tener cuidado, dice, pero cada uno mire cómo sobre él. Entonces, ¿qué es la sobreedificación? Es edificar sobre lo que ya se ha edificado. Él quiere que seamos sobreedificados. Pero no nada más se trata de sobreedificar y ya, hermanos. Nos muestra este versículo que es necesario que lo hagamos con los materiales correctos. Que estemos mirando cómo se lleva a cabo esa sobreedificación. Que estemos teniendo ese cuidado de sobreedificar de la manera correcta. Miren lo que dice del versículo 12 al versículo 15. Ustedes el 12, por favor. ¿Qué dice? La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por él fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuera. Dice Pablo, es importante que miremos cómo estamos sobreedificando. Porque si no lo hacemos con los materiales correctos, ¿verdad? Que aquí los materiales correctos representan, ¿verdad? Una vida espiritual, ¿verdad? Con buenas actitudes, ¿verdad? Con motivaciones correctas, ¿verdad? Como el Señor quiere que lo hagamos con santidad, con fidelidad, con compromiso, que edifiquemos. Si no lo hacemos de esta manera, entonces estaremos edificando con madera, heno y hojarasca. Que cuando venga el fuego, ¿verdad? Escudriñador de los ojos de nuestro Señor Jesucristo y pruebe esa obra, todo se va a quemar. Nosotros vamos a ser salvos porque la salvación no se pierde, estamos asegurados en nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ser salvos así como por fuego, ¿cierto?
como cuando una persona sale del incendio, ¿verdad? Sin nada. Todas sus posesiones, su casa, ¿verdad? Todos sus bienes se quemaron. Él se salvó, pero no tiene nada. Lo mismo nosotros. No tendremos recompensas en la presencia de nuestro Señor, ¿cierto? Esas coronas para rendirlas a los pies del Señor no tendremos. Por eso nos dice, cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cómo se edifica, hermanos? Y esto, la única manera de sobreedificar de manera correcta es haciéndolo con el poder de la palabra. Es a través de la palabra de Dios. Miren lo que dice Hechos 20, 32. Hechos 20, 32. Siendo llenos del Espíritu Santo, el cual nos guía a toda la verdad, nos enseña todas las cosas, hermanos, y nos da ese poder. Miren lo que dice Hechos, capítulo 20, versículo 32. 20:32. ¿Ya lo tienen? Ayúdenme a leerlo, por favor, hermanos. ¿Qué dice? Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder, Dios y su palabra, para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Necesitamos hacerlo dependiendo del Señor, pero necesitamos andar así, hermanos. A veces ya no quisiéramos, ¿verdad? Y el enemigo lo sabe, y es por eso que viene y nos desalienta, nos desanima. Pero, hermanos, tenemos que andar en Él siendo sobreedificados, sobreedificando en nuestro Señor Jesucristo. Pero también, número 3, hermanos, ¿cómo debe ser este andar? Regresemos a Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 6. El mandato es que andemos en Él. ¿Cómo? ¿Qué dice? Confirmados en la fe. Una vez más el 7, ¿qué dice? Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones legales. Hermanos, y esto es muy importante, porque dice Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. ¿Cuál es la respuesta? Tarde o temprano. Tarde o temprano va a haber esa separación, porque no hay acuerdo, porque no se ponen de acuerdo, ¿cierto? Porque hay diferencias. La única manera es encontrando ese acuerdo en quién, en nuestro Señor Jesucristo. Por eso que esto es muy importante. ¿Cómo vamos a andar con nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo vamos a andar en Él, hermanos, si hay dudas? Si nuestra fe tambalea, ¿cierto? Si no estamos de acuerdo con algunas cosas. Bueno, esto sí, pero esto no. Es por eso que Pablo dice que es necesario que andemos en Él como confirmados en la fe. Tenemos que confirmarnos en la fe. Y es que la fe, hermanos, es el medio por el cual nos asimos a Cristo, nos arraigamos en Él. Podemos ser sobreedificados porque dice la palabra de Dios que de esa manera podemos vivir como Él agrada. Dice Hebreos 11:6. Dice porque es a través de la... Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos esa fe. Necesitamos confirmarnos, hermanos, cada día en ese. Es decir, hermanos, tenemos que asegurarnos, estar firmes y seguros en la fe. Es como cuando alguien tiene dudas, ¿verdad? Sabe algo, escucha algo, aprende algo o le dicen algo. Pero vienen las dudas y le dicen, no, es que voy a preguntar, pero ¿por qué vas a preguntar? Si así es. Así como tú me lo dijiste, así es. Así como yo te lo dije, así es. Pero ¿qué decimos? Pero quiero confirmar. Quiero hacerlo más firme. Y entonces vamos preguntando. Es cierto. Ya lo confirmé. Sí va a ser, ¿verdad? La cena del Señor, domingo 13 del culto, ¿verdad? En la mañana, después del culto. Ahí va a ser la cena. Ya está confirmado. Hermanos, el Señor quiere que nos confirmemos. Que nos confirmemos en la fe, en lo que hemos aprendido, hermanos. La palabra confirmar significa asegurar, dar a alguien o algo mayor firmeza o seguridad. Algo, hermanos, que Dios siempre ha buscado hacer con su pueblo. Que se afiance, que se confirme. Miren lo que dice Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, y aquí vamos a hacerlo de varios que me quieren ayudar ahorita a leer. ¿Quiénes quieren leer en voz alta, hermanos? Fuerte
para ver si se alcanza a escuchar aquí en la transmisión, pero tengo varias citas y me gustaría que las leyéramos porque quiero que veamos la insistencia del Señor a que estemos confirmados en la fe, estemos asegurados. El Señor quiere que vivamos seguros, no con dudas o inseguridad, sino que estemos asegurados en Él. ¿Alguien que quiera leer en voz alta? Levanta su mano. Hermano Héctor, por favor, recuerden bien la que les toca porque después, Lucas 22, hermano, si me ayuda a buscarlo también. Hermano Héctor, aparte de Deuteronomio, Lucas 22, 32. El Deuteronomio 28 lo vamos a leer todos, ya lo tienen, ¿verdad? Pero aparte vayan buscando esta cita. Hermano Héctor, Lucas 22, 32. Hermana Lupita, Hechos 14, 21 y 22. Hechos 14, 21 y 22. ¿Alguien más? Hermana Graciela, Hechos 15, 41. Hechos 15, 41. ¿Alguien más? Hermana Elena, Hechos 16, 5. ¿Alguien más que me quiera ayudar a leer en voz alta, hermanos? Hermana Susi, Hechos 18, 21 y 23. Hechos 18, 21 y 23. ¿Alguien más? Hermana Miriam, por favor, Romanos 1, 11 y 12. Romanos 1, 11 y 12. ¿Alguien más que me quiera ayudar a leer en voz alta? Hermano Alfredo, Primera los Corintios 1, 7 y 8. Primera los Corintios 1, 7 y 8. Y por último, ¿alguien más que me quiera ayudar? Hermana Isabel, Primera Tesalonicenses 3, capítulo 3, versículo 2. Miren, leamos primero Deuteronomio 28, versículo 8 y versículo 9. Deuteronomio 28, 8 y 9. ¿Qué dice? Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da, y te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. ¿Qué quería Dios? Que ellos estuvieran confirmados como su pueblo. ¿Qué dice Lucas 22, 32? Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Se lo dice Cristo a Pedro, ¿verdad? Cuando él iba a caer, cuando él iba a ceder a la tentación. Cuando tú vuelvas, ¿verdad? Te arrepientas, confirma a tus hermanos. ¿Qué dice Hechos 14, 21 y 22? Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Las tribulaciones van a venir y van a ser muchas, porque así es necesario para entrar en el reino de Dios. ¿Pero qué es necesario? Que estemos confirmados en la fe, confirmados, asegurados en Él. ¿Qué dice 15:41? Hechos 15:41. Pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Pasó, ¿verdad? Y por estos lugares confirmando a las iglesias, porque es lo que necesitamos. 16:5, Hechos 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Fíjense el resultado, eran confirmadas en la fe y aumentaban el número. ¿Por qué? Porque estaban asegurados. Y una vez que nos aseguramos, que estamos convencidos de eso, es lo que les pasaba a los apóstoles. Cuando muere Cristo, ¿cómo estaban ellos? Con miedo, encerrados, pero el Señor Jesucristo se toma 40 días más, después de que resucitó aquí en la tierra, precisamente para esto, para confirmarlos en la fe, asegurarlos, que ellos, ¿verdad?, se convencieran, y después podemos verlos dando su vida por su maestro. Hermanos, qué importante es esto. ¿Qué dice 18, 21 y 23? Hechos 18, ¿sí? Sí, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y sacó de Efesio. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Así es, y fíjense todo lo que estaba haciendo Pablo con eso. ¿Qué lo estaba haciendo? Estaba confirmándolos, estaba asegurándolos ahí para su fe, para que pudieran continuar. Romanos 1, 11 y 12, ¿qué dice?
porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Perdón, hermano. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Que seáis confirmados, que seáis confortados en la fe que nos es común, dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 1, 7 y 8. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Así es, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí habla también de la confirmación, ¿verdad? Lo mismo que en Hechos que leía Susi, ¿verdad? 18, 21 y 23, que confirmaba a todos los discípulos. Y dice también 1 Tesalonicenses 3:2. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 3:2? Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Hermanos, es importante la confirmación, que nos confirmemos en la fe, que estemos asegurados en él. Ahora, ¿cómo se da esta confirmación en la fe, hermanos? A través de la enseñanza bíblica, como lo dice ahí en Colosenses. No a través de las tradiciones, no a través de la sabiduría humana, no a través de las experiencias o emociones, no a través de las filosofías de este mundo, sino a través de la palabra de Dios, la enseñanza bíblica, que es lo que ellos habían aprendido, porque no habían aprendido tradiciones de hombres, sino habían aprendido la palabra de Dios. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 6. 2, versículos 6 y 7. Ayúdenme a leerlo, por favor, hermanos. ¿Qué dice? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Así como habéis sido enseñados. Y es que miren lo que dice en el versículo 7 del capítulo 1. Dice en el 6 que ha llegado hasta vosotros el Evangelio. Dice el 5, ¿qué es el Evangelio? Que Cristo murió, fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y luego dice en el 6 que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido. ¿De quién? De Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para con vosotros. De tal manera que les dice a ustedes, confírmense en eso que han aprendido, así como lo han aprendido, porque lo aprendieron bien, de Epafras, un fiel ministro de Cristo, que les transmitió la palabra de Dios, hermanos. De la misma manera, hermanos, nosotros necesitamos estar aprendiendo la palabra, a fin de estar confirmados en la fe, convenciéndonos, persuadiéndonos, hermanos. Y es que es una vil mentira del diablo que no importa lo que creamos, con tal de que seamos sinceros. Eso es una vil mentira, porque la palabra de Dios nos muestra ni para dónde hacernos. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es por mí. Hay un solo camino, hay una sola vida y hay una sola verdad, la cual es Cristo. Y es por eso que tenemos que andar en Él, hermanos, siendo confirmados en la fe, aprendiendo de su palabra, hermanos. Y por último, hermanos, terminamos. El mandato es andar en Él. ¿Cómo debe de ser este andar, hermanos? ¿Qué nos dice al final del versículo 7? Abundando en acciones de gracias. Abundando en acciones de gracias. ¿Y qué es abundar, hermanos? El diccionario lo define como existir algo en gran cantidad. Tener o hacer algo en gran cantidad. Eso es lo que quiere decir, hermanos. Por lo que abundar en acciones de gracias quiere decir que existan las acciones de gracia en gran cantidad en nuestro andar con Cristo. Que abunden. Que eso sea lo que llene nuestro corazón, nuestra mente, nuestros labios, hermanos. Y la pregunta es, ¿está siendo así? ¿O ha estado predominando en nosotros las quejas? Porque podemos andar, ¿verdad? Ahí tratar de andar en el camino del Señor, pero quejándonos. Eso no quiere el Señor. El Señor quiere que abunden las acciones. El mandato de nuestro Dios es que demos gracias en todo. No importa que vengan pruebas, que vengan tribulaciones, ¿verdad? Adversidades, tenemos que dar gracias. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Luego en el Salmo
Salmo 100, en el versículo 4, nos invita a venir a su casa, ¿cómo? Con acciones de gracias, con un corazón agradecido para con nuestro Dios, ¿cierto? Por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Dice el versículo 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Esto es algo, hermanos, que le agrada a Dios. Esto es algo, hermanos, que nuestro Dios quiere, que ofrezcamos siempre a Él sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre, como lo dice Hebreos 13, ¿verdad? Que confesemos su nombre, que exaltemos su nombre, que le demos la honra y la gloria. Por lo que, hermanos, aterrizando esto a nuestra vida, ¿están abundando las acciones de gracias en nuestro andar con Cristo o están predominando las quejas? Porque ese es el peligro, ¿no? Que a veces en lugar de que haya acciones de gracias, haya quejas. Y que nos quejemos. Por eso dice Pablo que debemos andar en él, abundando en acciones de gracias. Hermanos, ¿qué estamos haciendo con lo que hemos aprendido de la palabra de Dios? ¿Estamos siendo confirmados, es decir, asegurados en nuestra fe? ¿Estamos siendo asegurados en la fe, en lo que estamos aprendiendo del Señor? ¿Estamos creciendo? ¿Estamos madurando? ¿Estamos siendo sobreedificados? Este es el propósito de nuestro Dios, hermanos. Que nosotros crezcamos, pero es importante también que miremos cómo sobreedificamos. ¿Con qué materiales lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo con vidas espirituales, actitudes correctas, hermano, con motivaciones correctas, con los recursos correctos que es su palabra y su poder. Hermanos, tenemos que sobreedificar. ¿En dónde estamos echando raíces? ¿Nos estamos arraigando en Cristo y en su palabra, hermanos? ¿Estamos oyendo y haciendo lo que Él nos dice, hermanos? Solo así, hermanos, no importa lo que venga a nuestra vida, podremos mantenernos firmes. Podemos mantenernos firmes como las palmeras. Terminemos aquí, Mateo 7, 24 al 27. Ustedes conocen esta porción, pero que les invito a que recordemos. Mateo 7, 24 al 27. ¿Cómo estamos andando, hermanos? ¿Estamos andando, hermanos, echando raíces, arraigándonos en nuestro Señor? Eso es lo mejor que podemos hacer. Mateo 7, versículo 24 al versículo 27. ¿Ya lo tienen? Ayúdenme a leerlo, por favor, hermanos. ¿Qué dice? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Hermanos, tenemos que mirar que la tierra en la cual estamos echando raíces sea la de la palabra de nuestro Dios, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos que ver también que ese fundamento en donde estemos nosotros edificando sea Cristo, esa roca, la cual nos va a ayudar para poder estar firmes. Hermanos, ¿cómo estamos andando? ¿Cómo estamos andando en Cristo de la misma manera en la que le recibimos? Recuerden ahorita, traigan a su mente ese momento en el cual ustedes recibieron a Cristo. ¿Fue en una reunión, tal vez de una iglesia? ¿Fue tal vez con alguien de manera personal que les compartió? ¿Fue en dónde? ¿Con quién estaban? ¿Qué es lo que en qué momento estaban? Recuerden ese momento. Recuerden los primeros días de cuando ustedes recibieron a Cristo. ¿Cómo estaban? ¿Cómo ustedes le habían recibido, verdad? Con gozo, con ánimo, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes derramaron lágrimas, ¿verdad? No porque haya sido por emociones, ¿verdad? Sino porque en verdad, esa fe, esa convicción, muchas veces se ve reflejado también, ¿verdad? En nuestro actuar. ¿Cómo fue ese momento? ¿Lo hicimos de verdad o fue por emociones o fue dudando? Dice la palabra de Dios que de la manera que la hemos recibido, andemos con ese gozo.
con ese ánimo, con esa convicción, con ese entusiasmo, con ese compromiso, con esas ganas, hermanos, de servir al Señor, de deleitarnos, que nos queríamos beber la palabra de Dios, ¿cierto? Leerla y queríamos seguirla leyendo, ¿verdad? Para poder seguir alimentando nuestra vida. Queríamos hablarles a los demás de lo que estaba sucediendo en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que de la manera que habemos recibido al Señor, es la misma manera en la cual debemos andar. Y si no es así, hermanos, si tomamos y nos damos cuenta que hemos dejado ese primer amor, es necesario que decidamos volver a ese primer amor. ¿Cómo, hermanos? Recordando de dónde hemos caído, arrepintiéndonos y hacer lo que se ha dejado de hacer, aquello que se hacía cuando estábamos avivados por nuestro Señor Jesucristo, cuando estamos entusiasmados por nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que volvamos a Él, porque si no, algún día lo estaremos estudiando. También dice la palabra de Dios que será quitado, ¿verdad?, nuestra lámpara, nuestro candelero de su lugar. Qué tremendo es que nuestra vida se marchite, se apague. Hermanos, el mandato que hoy hemos visto es que debemos andar en Él. ¿Cómo? Arraigados, sobreedificados, confirmados en la fe y abundando en acción de gracias. ¿Cómo? Como cuando recibimos a Cristo, como nuestro Salvador Jesús. Puestos en pie, hermanos, vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos has mostrado en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a poder seguir caminando. Ayúdanos, Señor, a no apartarnos. Ayúdanos a andar en nuestro Señor Jesucristo. A vivir como Él vivió, siguiendo su ejemplo. A vivir como a ti te agrada. Ayúdanos, Señor, a andar en ese camino que tú nos has mostrado. Como hemos visto, que Cristo sea nuestro perímetro. Y que podamos, Señor, seguir esa línea que Él nos ha trazado y no apartarnos ni derecha ni izquierda. Pero como lo hemos visto, así como te recibimos. Padre bendito, aviva nuestro corazón. Si es que se ha perdido ese primer amor, ayúdanos, Señor, a regresar. Recordando de dónde hemos caído, arrepintiéndonos y volviendo a esas primeras obras, a esas cosas, Señor, que hacíamos cuando te recién te conocimos. Te queremos pedir que tú nos ayudes a arraigarnos en ti, echar raíces, que se adhieran fuertemente de tu palabra. Ayúdanos a plantarnos en tu palabra, en tu casa, Señor, a no movernos de él. Ayúdanos, Señor, a sobreedificarnos, a estar sobreedificando en nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a confirmarnos en la fe y ayúdanos a abundar en nuestro Dios. Tú conoces nuestro corazón, sabes, Señor, cómo ha estado nuestro andar. Y si no ha sido, Señor, como tú quieres, ayúdanos, Señor, a poderlo hacer. Así con rostros inclinados, ojos cerrados. Habrá alguien que dice, pastor, ayúdame, ora. Reconozco que mi andar no ha sido como Dios quiere. He estado ahí tambaleando, pero estoy tomando la decisión de andar de esta manera. Así como cuando le recibí, arraigado, sobreedificado, confirmado, abundando en acción de gracias. Quiero andar así. Habrá alguien que dice, pastor, ayúdame a orar, gracias a Dios. Habrá alguien más, gracias a Dios, gracias a Dios. Habrá alguien más, gracias a Dios. Hermanos, Dios quiere que andemos así, gracias a Dios, gracias a Dios. Habrá alguien más que dice, pastor, ayúdame a orar. Yo quiero andar así, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Ahora, gracias a Dios. Ahora dice la palabra de Dios que debemos andar en Él como le recibimos. Si usted aún no le ha recibido como su Salvador personal, ese es el primer paso que usted necesita dar para poder andar en Cristo, para poder caminar con Él, para poder seguir su palabra. Yo no sé si aquí hubiera alguien así o en la transmisión hubiera alguien así, pero si hay alguien que se da cuenta que necesita a Cristo en su vida, que necesita recibirle en su corazón, que necesita ponerse a cuentas con Él, este es el momento, porque dice la palabra de Dios que Él está tocando, llamando a la puerta de su corazón. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere ser parte de su vida. Así que si usted no ha tomado esa decisión y le gustaría recibir a Cristo, yo le invito a que usted ponga su fe en Él y se arrepienta de sus pecados y que haga esta oración, que la repita conmigo. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Por favor, perdóname. Estoy arrepentido. Limpia mi corazón. Creo que tú moriste en la cruz para salvarme.
Es por eso que en este momento te abro la puerta de mi corazón para que entres, me salves y me des el regalo de la vida eterna. Gracias, porque sé que conforme a tu palabra lo has hecho. Así con rostros inclinados y ojos cerrados, ¿habrá alguien, tal vez que nunca antes lo haya hecho, que esté aquí, que haya hecho esta oración? Si es así, me gustaría hacer otra oración por usted. ¿Podría levantar la mano? Pastor, ore por mí. Yo estoy tomando esa decisión. Yo hice esa oración. ¿Habrá alguien? Si eso significa que ya todos lo hicieron, pero tal vez alguien en la transmisión está haciendo, oremos. Que el Señor le bendiga y algún día nos gustaría estrechar su mano y ayudarle a seguir creciendo en los caminos de nuestro Dios. Señor, te damos gracias por lo que tú nos has mostrado en esta mañana. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a andar en nuestro Señor Jesucristo, así como lo hemos visto en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar su lugar. Y solamente para repasar, hermanos, ¿cómo debemos andar? A ver, alguien que nos quiere decir los pasos que estudiamos hoy. ¿Cómo debe de ser este andar? ¿Cómo debemos andar? Arraigados, edificados, afirmados en la fe y abundando en las enseñados. ¿Y el primero? Arraigados, porque se acuerdan, partiendo del primero, así como le habemos, le recibimos, ¿verdad? Así como le habéis recibido, andar en él. Así debemos andar. Muy bien, hermanos, puestos en pie, vamos a entonar un canto, hermanos, y ese canto es: grandes y maravillosas son sus obras. Gracias a Dios por la obra de nuestro Dios. Gracias a Dios, hermanos, porque en verdad, como dice ahí en Apocalipsis 15:3, son grandes y maravillosas. Gracias a Dios por Illancito, ¿verdad? Sigamos orando, hermanos, por él, para que el Señor los siga ayudando. Grandes y maravillosas. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Ven a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado. Y adora aquel que hizo el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, y vamos a despedir a nuestros hermanos que están en la transmisión. Que el Señor les bendiga, que tengan una muy bonita semana y esperamos verles muy pronto, acompañándonos a estar aquí con nosotros.